Hola, bienvenidos a Revelación para hoy. Estamos muy contentos con tu sintonía en esta ocasión y esperamos que sea de bendición para ti. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios, la Santa Biblia, con el pastor Raúl Nazario. Vamos a leer hoy del libro de Lucas, el capítulo 15, del versículo 11 en adelante, la parábola del hijo pródigo. Así que te invito a que te quedes con nosotros en Revelación para hoy y veas ese mensaje que Dios tiene para ti, cómo puede cambiar tu vida, cómo puede afectar tu vida. Y Dios quiere para ti que tengas una vida de gozo, de paz y de amor. Así que quédate con nosotros para que aprendas ese secreto que Dios tiene para nosotros hoy. Antes de empezar, te invito a estar en reverencia y tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar a los hogares, a las personas que están viendo este programa. Quiero presentarte a cada uno de ellos ante ti, con las situaciones que puedan tener, para que tú puedas obrar e intervenir en sus vidas y puedan ellos alcanzar el gozo, la salud y el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice al pastor Nazario, que tu Espíritu Santo lo dirija para que las palabras que nos traen sean de bendición para cada uno de nosotros. Te lo ruego todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Durante el programa aparece información de nuestro ministerio, nuestro número de teléfono y dirección de correo electrónico para que te comuniques con nosotros. Estamos ofreciendo un libro que queremos enviarte a vuelta de correo para que tú puedas estudiar y aprender más de la palabra de Dios. Así que comunícate con nosotros para hacerte llegar el libro. Y sin más, dejo entonces con ustedes al pastor Nazario en nuestro tema de esta ocasión. Dios te bendiga, Nazario. Adelante. Sí, Dios te bendiga también, David. Agradecidos nuevamente una nueva oportunidad de compartir la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar compartiendo del capítulo 15. El capítulo 15 consta de 3 parábolas, básicamente. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y hoy queremos compartir algunos pensamientos de la parábola del hijo pródigo, que tiene interesantes enseñanzas que podemos obtener de la misma. Así que, David, me gustaría que pudieses leer esos primeros 3 versículos que menciona allí la palabra del Señor, o mejor, lee los primeros 4, del 11 al 14, lo que nos dice la palabra del Señor. Sí, nos dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esta parábola que Jesús menciona, como estábamos hablando, es la tercera de 3 parábolas que básicamente Jesús presenta allí para dar unas enseñanzas especiales, sobre todo para hablarle a los escribas, a los publicanos, a los fariseos, porque dice la introducción del capítulo 15 que básicamente ellos miraban a los pecadores y decían que Jesús con los pecadores come. Por lo tanto, Jesús contesta estas acusaciones o estas expresiones de los fariseos de que él come con pecadores, dándole 3 parábolas. Y hoy vamos a hablar de la tercera parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Esa es la introducción. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor, ahí obviamente comienza a especificar, de ellos dijo a sus padres, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, regularmente hemos escuchado en un sinnúmero de ocasiones que el momento en que se recibe los bienes que le corresponden es el momento en que el padre muere. Sin embargo, está aquí en vida pidiendo y exigiendo algo que no era de él. Le va a pertenecer en el momento en que su padre muriera. Pero él le reclama al padre. Y el padre le repartió los bienes. En otras palabras, le repartió los bienes a ambos. No muchos días después, dice la palabra del Señor, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. De ahí comenzó él y se fue. Quiso irse lejos a una provincia apartada. Quiso desaparecer. No quería estar con su familia. No quería estar en el hogar. No quería estar allí compartiendo. Estaba cansado de la vida que llevaba y decidió salir corriendo. Decidió irse a una provincia apartada. En otras palabras, él quería estar en un lugar donde nadie lo pudiese encontrar, donde no tuviese comunicación con su padre, donde no tuviese comunicación con su hermano, donde no tuviese comunicación con su familia.
De hecho, ¿sabe que a mí me hace pensar que muchas veces cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor, regularmente queremos irnos a un lugar apartado, queremos irnos donde no nos conozcan, queremos irnos y salir y estar lejos constantemente? Y dice la palabra del Señor que cuando lo hubo malgastado todo. En otras palabras, no solamente pidió los bienes, pero no era para invertirlos, no era para progresar, no era con la intención de hacer su vida, sino él lo malgastó todo. La Biblia lo presenta como que malgastó todos los bienes que tenía. Podemos pensar que es malgastar las bendiciones de Dios, es malgastar lo que Dios te da, es malgastar la vida que el Señor te entrega, es malgastar los bienes que el Señor te entrega. Él comenzó a malgastar su vida. Dice allí que viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya no le quedaba un centavo, cuando ya no había la posibilidad de restablecerse, estaba en ruinas. Dice la palabra del Señor que comenzó a faltarle. ¿Sabes que cuando llegan estos momentos de escasez, si él hubiese hecho provisión, si él hubiese tenido cuidado, si él hubiese sido cuidadoso con lo que se le entregó, él hubiese tenido una provisión? Sin embargo, él lo hubo malgastado todo. Hubo malgastado su vida, hubo malgastado sus bienes, y allí estaba. Y ahora comienza a faltarle. Y el comenzar a faltarle, dice la palabra del Señor, y yo quisiera ahora que pudiéramos leer los versículos 15 y 16, a ver lo que nos dice la palabra de Dios en la continuación de esta parábola. Sí, nos dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Si nos damos cuenta, dice en ese momento, y fue y se arrimó. Se arrimó es cuando alguien vaya, no tiene otra oportunidad, no tiene casa, no tiene nada, y se arrima a uno de los ciudadanos. Obviamente, cuando yo pienso en este ciudadano, pienso en una persona de malos sentimientos. ¿Y por qué? Porque aparentemente le dio trabajo. Y en aquel momento, para un judío, aunque tuviese la peor condición que estuviera en la vida, llegar a apacentar cerdos era lo peor que le podía ocurrir. Era algo que no estaba ni en la imaginación de un judío llegar a tal punto. Lo que ilustra la parábola es al punto en que este joven llegó, en que este hijo pródigo llegó, que llegó al punto más bajo que puede caer, en este caso, un judío, y era cuidar cerdos. Me imagino que el ciudadano lo sabía, pero posiblemente el ciudadano dijo: tú no mereces nada más, tú has malgastado tu vida, tú has malgastado la vida y has malgastado los bienes que tú tienes. Cuando pienso en el ciudadano, pienso en una persona de las cuales a veces nos dice: tú ya no puedes más, tú estás en el suelo, tú no mereces nada. Me imagino al ciudadano diciendo: lo único que tú te mereces es que estés apacentando cerdos. ¿Será que en algún momento nos hemos encontrado alguna persona que nos ha dicho: mira, tú has caído tan bajo que ya quédate donde estás? Tú has caído tan bajo que ya no te mereces avanzar. Tú has caído tan bajo que no tienes solución. Tú has caído tan bajo que ya no tienes alternativa ni salvación. Pareciera que el ciudadano que estaba allí le estaba hablando, le estaba diciendo: tú no tienes más oportunidad. Sabes que el único que dice que no tienes más oportunidad es el enemigo. Sabes que el único que te dice que no puedes más es el enemigo. Sabes que el único que dice que no tienes salvación es el enemigo. Y allí está aquel ciudadano diciéndole, hablándole, llevándolo a lo peor que podía estar. Porque si algo hace el enemigo es que cuando estás en una condición difícil, siempre te quiere llevar a lo peor, para que sientas que ya no puedes avanzar, que no puedes más y te rindas. Y allí está aquel hombre, allí está aquel joven en el peor momento de su vida, arrimado a aquel ciudadano que tenía posiblemente comida,
que posiblemente tenía algo que ofrecer, pero prefirió dejarlo allí en los cerdos, en la humillación, dejarlo en lo más bajo, porque eso es lo que hace el enemigo con nosotros, llevarnos a lo más bajo, para después decirte que es tu culpa, para después decirte que no puedes avanzar. Llegó al punto tan bajo que dice la palabra del Señor que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabes? Llegó a un punto tal que él tenía tanta hambre que quería comer la comida de los cerdos. Pero yo enfatizo otro aspecto ahí. Dice que nadie se las daba. Ni siquiera aquel ciudadano que estaba allí. Ni siquiera aquel ciudadano que lo había contratado. Ni siquiera aquel ciudadano que quizás lo contrató por tener un techo, porque ni siquiera tenía el pago, ni siquiera tenía comida. Estaba pasando hambre, quería comer de eso, pero nadie se las daba. Había quedado olvidado, había quedado arrinconado, había quedado básicamente desaparecido. Posiblemente cuando tenía dinero, cuando tenía oportunidades de llevar a otras personas a diferentes lugares para malgastar el dinero, tendría muchos amigos. Pero en el momento de la escasez, desaparecieron todos. Nadie le dio la mano. Al contrario, ni siquiera aquella persona que estaba allí, que le había dado posada tal vez, ni siquiera le daba comida a este joven. Qué triste condición que podemos llegar. Qué triste condición que ese joven llegó. Qué triste condición muchas veces el enemigo nos lleva a estar en lo más profundo del pecado, en lo más profundo de la maldad, para decirte que no puedes salir de ahí. Aquel joven se encontró en el punto más bajo y ahora aquel joven estaba sufriendo y padeciendo todas las consecuencias de sus actos. Porque él pidió el dinero, porque él malgastó el dinero, porque se fue a una provincia apartada, porque él no quería saber de nada. Sin embargo, a mí me encanta lo que la palabra de Dios nos lleva a través de esta parábola, porque nos da esperanza. Nos está diciendo que a pesar de que llegó en lo profundo del pecado, que llegó a tocar fondo, que llegó a estar en el nivel más bajo de humillación que podía tener, todavía la mano de Dios alcanza y toma y levanta a aquel que está en el suelo. Y mire lo que continúa diciendo. Y yo quisiera que pudiéramos leer allí los versículos del 17 hasta el versículo 19. ¿Qué nos dice allí David, la palabra del Señor? Sí, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Sabes que inmediatamente dice la palabra del Señor que él volvió en sí. Volver en sí es recapacitar. Volver en sí es despertar. Volver en sí es alguien que está desmayado y que de momento lo quieren despertar y recupera el conocimiento. Aquel joven había perdido el conocimiento de Dios, había querido olvidar a su padre, había querido olvidar a su familia. Y cuando estaba en el punto más bajo, dice la palabra del Señor, volviendo en sí. Volviendo en sí es recapacitar. Volver en sí es decir, mira dónde estoy. Estoy en el momento más bajo. Él recapacitó, él reconoció que estaba en una condición difícil. Él despertó, básicamente pudiéramos decir, de el momento de angustia que él estaba viviendo. Volviendo en sí. Volviendo en sí es cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y tú dices, ¿qué estoy haciendo? Cuando el Espíritu Santo toca tu vida y tú dices, ¿qué hago? ¿Por qué llegué a este punto? Yo me imagino que él se sentó con un corazón quebrantado, con un corazón dolorido, con un corazón totalmente destrozado y se colocó a pensar en la condición que él estaba y volvió en sí, recapacitó. Tú y yo podemos recapacitar, no importa cuán lejos hayamos llegado. Y dice allí, y él comienza a pensar ahora lo maravilloso que era estar en la casa de su padre. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?
y yo aquí perezco de hambre. Aún aquellos jornaleros, y él era más que un jornalero, él era el hijo de la casa. Por lo tanto, él comienza a pensar aún en los jornaleros que estaban allí. Y luego dice que él toma una decisión. Porque fíjate, déjame decirte, no es volver en sí, no es reconocer, porque hay muchas personas que reconocen que tienen un problema. Hay muchas personas que reconocen que tienen un vicio. Hay muchas personas que reconocen que tienen una debilidad. Hay muchas personas que reconocen la condición que tienen, pero hace falta una decisión, hace falta un accionar, hace falta un creer que podemos avanzar. Y dice allí, me levantaré e iré a mi padre. Él tomó una decisión y él dijo, no importa lo que haya pasado en mi vida, no importa cómo me reciba. De hecho, cuando él dice allí, me levantaré e iré a mi padre, lo primero que él iba a hacer era confesar su pecado. Y dice allí, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él iba simplemente el reconocimiento de todo lo que había hecho y con la seguridad de que no tenía derecho a nada. Por eso dice allí, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque él pidió los bienes antes que el padre muriera. Porque él tomó los bienes y se fue a un lugar apartado. Porque él tomó los bienes y los malgastó. Ya él no tenía que ver prácticamente parte con la familia en el aspecto de todo lo que él había recibido y cómo él se había comportado. Por lo tanto, él llegó allí reconociendo la indignidad de ser llamado hijo. Y por lo tanto, la petición que él llevaba, la petición de misericordia que el Padre podía tener con él, hazme como a uno de tus jornaleros. Él quería simplemente, por lo menos, tener el privilegio de trabajar en la finca de su padre. Y luego dice allí la palabra del Señor, David, desde el versículo 20, y vamos a leer 20, el 21, el 22 y el 23, lo que nos dice allí la palabra del Señor. Sí, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Allí cuando él toma la decisión, y vuelvo y hago énfasis en eso, él recapacitó. Pero el recapacitar no es solamente lo que debemos hacer, es recapacitar y tomar la decisión. De hecho, nuestra vida se basa en decisiones. Y él reconoció y actuó. Si reconoces y no actúas, realmente no has hecho nada. Por lo tanto, dice que él, en el versículo 20, levantándose vino a su padre. Interesante ese caminar, largo viaje, porque se fue a una provincia muy apartada para llegar a donde estaba su padre. Y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre. Qué lindo es saber que nuestro Padre nos ve, aún cuando estamos lejos, aún cuando estamos apartados, aún cuando abandoné la fe, aún cuando abandoné caminar con Cristo, todavía el Padre nos ve. Y en aquel momento, aquel corazón que tenía el deseo de reencontrarse con su padre, que tenía el deseo de regresar a su casa, dice que cuando el padre lo vio, aún estando lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y esa palabra para mí es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente que el padre lo ve, comienza a accionar la gracia de Dios en tu vida. La gracia es un don inmerecido. La misericordia es un don inmerecido, porque tú no lo mereces. La misericordia viene porque el dador quiere y se complace en dártela, porque no tienes ningún derecho. Y aunque aquel joven no tenía ningún derecho, aunque aquel joven no tenía nada que reclamar, aunque aquel joven no tenía nada que esperar, la gracia es suficiente. Por lo tanto, aquel hombre, el Padre fue movido a misericordia y extendió su gracia.
Por eso cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, fue para extender la gracia, la misericordia sobre un mundo que perece, sobre un mundo que tomó la decisión de apartarse de Dios. Y hoy tú y yo podemos ser aquellos que estemos apartados de Dios. Hoy tú y yo podemos ser de aquellos que estemos alejados del Señor. Pero aún la misericordia y la gracia de Dios te alcanza. Aún la misericordia y la gracia de Dios llega a tu vida. Aún la misericordia y la gracia de Dios entra en tu ser. Y sabes, inmediatamente el Padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre en aquel momento olvidó cualquier protocolo que había, olvidó cualquier enojo que había, olvidó básicamente que su hijo se había llevado la mitad de la herencia, que la había malgastado, que no se había comunicado con él, que lo había abandonado, que lo había rechazado. Él olvidó todo eso. Y cuando fue movido a misericordia, comenzó a avanzar, a correr, porque el anhelo de Dios de salvar a sus hijos lo demuestra aquí como la intención de aquel padre que viene corriendo a abrazarlo, diciéndole, a pesar de que has fallado, a pesar de que has caído, a pesar de que estás en el suelo, mi misericordia llega hasta donde está. Y si hoy estoy hablando de una persona que se siente que es tan pecador, que se siente que ha caído tan bajo, que se siente que está tan lejos, que la misericordia no le alcanza, esta historia me dice a mí que la misericordia alcanza en el punto más bajo al que tú hayas llegado, la misericordia te alcanza. Por lo tanto, inmediatamente allí que el Padre lo abraza y lo besa, sin mediar palabra, sin decir absolutamente nada, sin decir un te lo dije, sin un regaño, simplemente era el momento de la misericordia en todo su esplendor en la vida de aquel hombre, en la vida de aquel joven. Y ahí viene el momento de la confesión. Y él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, el padre ni siquiera escuchó esas palabras, pienso yo, porque dice allí, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. En otras palabras, el hijo no tenía ropa allí, el hijo no tenía nada, se había llevado todo. El padre toma su vestido, el mejor vestido que tenía para vestir a su hijo. Y el mejor vestido es la justicia, la gracia de Dios sobre la vida del ser humano. En aquel momento se muestra allí lo que es la transformación, lo que es la gracia de Cristo, cuando una persona viene y está en los brazos del Señor, en los brazos del Todopoderoso. Ahora lo viste y dice que le colocó un anillo, símbolo de autoridad, y calzado en sus pies, porque posiblemente estaban esos pies sangrantes de todo el camino. En otras palabras, le devolvió la dignidad de hijo, aunque no la merecía. Aunque tú y yo, seres humanos pecadores que fallamos todos los días, no merecemos la salvación, de igual manera, el Señor anhela restaurarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere restaurar tu vida. Y Dios te promete restaurar tu vida y darte la dignidad, no porque tú la tengas, sino es la dignidad del Padre en tu vida, a través del sacrificio de Jesús, te hace digno. ¿Sabes? Que no solamente fue eso. Dice, traed del becerro gordo, que posiblemente estaba preparado por una ocasión especial. Matadlo y comamos y hagamos fiesta. Había alegría, había gozo. Lo que dice la palabra del Señor es que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. No importa cuán lejos has llegado, allí llega la misericordia a rescatarte, a traerte, a devolverte nuevamente la dignidad de hijo. Y finalmente, quisiera compartir con ustedes el versículo 24. ¿Cómo dice allí David el versículo 24? Sí, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué lindo las palabras del Padre. En ningún momento, Él desechó a su hijo. Al contrario, dice allí
porque mi hijo, con todo el orgullo que lo dijo, dice la palabra del Señor, porque mi hijo era muerto. En otras palabras, realmente estaba en el pecado. La paga del pecado es muerte. Estaba en la maldad. Pero cuando llegó a casa de su padre y la misericordia de su padre lo alcanzó, él alcanzó misericordia. Por lo tanto, lo maravilloso de todo esto es que aunque ese hijo había muerto, revivió. Posiblemente estemos muertos espiritualmente, posiblemente estemos caídos espiritualmente, pero podemos revivir en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Todo el mundo comenzó a regocijarse porque había una vida restaurada en el nombre de Cristo Jesús. Hoy esa vida restaurada puede ser tú. Hoy esa vida levantada puede ser tú. Hoy esa dignidad restaurada puede ser la tuya. Hoy es el día de decirle, Señor, nuevamente recíbeme en tu casa y nuevamente que tu gracia se extendida sobre mi vida. Allí él dio un paso, reconoció, decidió y confesó y alcanzó misericordia. Que en este día, de igual manera, tú puedes alcanzar la misericordia que Cristo Jesús te extiende. Hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que el Señor te llama. ¿Qué tal si oramos al Dios del cielo y le pedimos que te guíe cada día de tu vida? Querido Padre que estás en los cielos, guía a cada televidente a una experiencia viva. Que no pensemos que estamos tan alejados de Dios que no tengamos la salvación. No hemos llegado a un punto sin retorno, porque la gracia nos alcanza donde estamos. Posiblemente llegue el mensaje a una vida que se sienta que ya no tiene fuerza, que se sienta que está tan lejos que no merece la gracia. Pero esta historia de hoy nos dice que la gracia es suficiente para devolvernos la vida espiritual, la dignidad de hijo y estar en la presencia del Padre. Bendice a cada uno de los que están escuchando, de aquellos que están compartiendo esta palabra y restáuralos a una experiencia espiritual viva y eficaz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Nazario, por tan hermoso mensaje, ¿verdad? A cada uno de nosotros podemos ir a Jesús, no importa dónde hayamos ido, Él tiene los brazos abiertos esperándonos como a su Hijo para restablecernos en nuestra vida. Te invitamos a que nos veas cada semana y nos escribas para enviarte el libro que estamos ofreciendo, El Camino a Cristo, y así puedas estudiar más de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.